Y estamos aquí por la gracia del Señor una vez más. Y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a ver un pasaje que produce mucho asombro sobre las obras de nuestro Señor, con un llamado de confiar más en Él, recordar sus obras maravillosas y un llamado a poner la totalidad de nuestra fe y confianza en nuestro Señor Jesucristo. Este es un pasaje que tiene mucho para nosotros, el pueblo de Dios. Y vamos a dividir el capítulo en dos secciones. Hoy vamos a enfocarnos solamente en los versículos 1 al 14. Entonces, primero vamos a leer la palabra del Señor. Jueces, capítulo 13. Los versículos 1 al 14. Dice así la palabra del Señor. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah. Y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová, y le dijo: He aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: He aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: Mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: Yo soy. Entonces Manoah dijo: Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Aquí, mis hermanos y amigos, tenemos un relato extraordinario que nos ha sido dado por la inspiración del Espíritu Santo. Y este capítulo comienza la historia de Sansón, uno de los últimos jueces de Israel. Matthew Henry dice acerca de Sansón: fue un creyente eminente y un tipo glorioso de aquel con su propio brazo obró salvación, es decir, Cristo. También tenemos en el nacimiento de Sansón una sombra, un tipo del nacimiento del Señor Jesucristo.
la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo eterno de Dios, quien tomó carne humana para librar a su pueblo de sus pecados. Un tipo de Cristo es algo que el Señor ha dado que señala anticipadamente a Cristo, que sirve proféticamente como una sombra de su obra. Piense en Adán. Las Escrituras hablan de Cristo como el mejor, el segundo Adán, el Adán perfecto. Permítame darle solo algunas maneras en que Sansón funciona como ese tipo de Cristo. La primera manera, un nacimiento milagroso anunciado por un ángel. Sansón, su nacimiento fue anunciado por el ángel de Jehová a una mujer estéril, y Cristo, su nacimiento, fue anunciado por Gabriel a una virgen. En ambos casos, Dios interviene soberanamente para levantar a un libertador. Segundo lugar, un libertador levantado para el pueblo de Dios. Sansón comenzó la liberación de Israel. Dice en versículo 5, Él comenzará a salvar a Israel. Pero Cristo la cumplió plenamente. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo que Sansón comenzó, Cristo lo terminó perfectamente. Tercer lugar, consagrado desde el vientre. Sansón fue apartado como nazareo desde su nacimiento. Pero Cristo fue consagrado de una manera infinitamente mayor, concebido por el Espíritu Santo y llamado el Santo, el Hijo de Dios. Y la consagración de Sansón apunta a la consagración perfecta de Cristo, totalmente dedicado a la voluntad del Padre. Número 4, ambos son capacitados por el Espíritu. El Espíritu de Jehová venía sobre Sansón, y el Espíritu descendió y permaneció sobre Cristo. Sansón anticipa, pero Cristo cumple perfectamente. Y quinta, dando su vida para destruir al enemigo. Sansón murió derrotando a los enemigos de Israel, y Cristo dio su vida voluntariamente, y por medio de su muerte destruyó al diablo y libró a su pueblo. Todo esto nos muestra, mis hermanos, que Sansón nunca fue destinado a ser el libertador final. Había uno mayor que había de venir. Su vida anticipaba plenamente la venida del Mesías. Aún Sansón mismo tenía fe en la promesa de un Mesías venidero, la promesa de Génesis 3:15. Escuchen Hebreos 11. Hebreos 11 nos dice, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Pero Jesús es el verdadero y mejor Sansón. Donde Sansón falló, Cristo venció, tanto en su obediencia pasiva como en su obediencia activa, terminando plenamente lo que Sansón comenzó, lo que Sansón no pudo hacer. Y el llamado hoy, mis amigos, es mirar a este Cristo por la fe, creyendo y apartándose de su pecado. Ese es el mismo propósito de un texto como este. No solamente informarnos, no solamente llenarnos la mente, sino llevarnos a la fe y el arrepentimiento. Así que permíteme preguntarle claramente, querido amigo, ¿ha creído usted en el Señor Jesucristo? ¿Ha llegado a ver su necesidad de Él
y ha encomendado su alma solamente a Él. Esto es su única esperanza. Pero al volver ahora al texto que tenemos delante, nuestro enfoque no descansará principalmente en Sansón, sino en sus padres, Manoah y su esposa. En ellos se nos da un ejemplo vivo de un esposo y una esposa que aprenden a ejercer fe en Dios, razonando a partir de sus promesas y hallando descanso no en su propio entendimiento, sino en su voluntad revelada. Ahora volvamos al principio de Jueces 13, allí en el versículo 1. Y vamos a tener 5 puntos sencillos esta mañana. La penuria que oscurece la tierra, la pareja en su esterilidad, la promesa de un libertador consagrado, la persuasión de la fe y la petición de un hombre justo. Voy a repetirlos cuando llegamos a cada punto. Esta mañana vamos a considerar los primeros 14 versículos. Ve allí, versículo 1, una vez más, la penuria que oscurece la tierra. Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Otra vez dice el texto, Israel estaba continuamente inclinado a hacer lo malo, no siguiendo el camino del Señor, sino más bien yendo por su propio camino, dejando los mandamientos de Dios por los deseos de su carne. Este era el contexto inmediato. Miren conmigo en Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2. Había idolatría por todas partes. Y podemos ver esto claramente en el versículo 2. Perdón, el capítulo 2, versículos 11 al 13. Capítulo 2, 11 al 13. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Israel aquí adoraron a Baal y a Astarot repetidamente. La adoración a Baal incluía prostitución ritual. La adoración a Astarot involucraba ritos de fertilidad y perversión sexual. Se nos dice que dejaron al Señor por completo. Esto era el estado espiritual de la nación. Miren ahora en Jueces 3, 5. Jueces capítulo 3, versículo 5. Y aquí vemos que ellos se unieron en matrimonio con naciones paganas. Jueces 3, 5. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amoreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Simplemente podemos decir que había corrupción moral en todas partes. Asesinatos, pactos paganos, perversión sexual, guerras civiles, líderes corruptos y apatía espiritual. Y cuando leemos en Jueces 13:1, otra vez los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, esto no es cosa ligera. Israel se había entregado por completo a la maldad y a las doctrinas de demonios. Pero aún en ese estadio, Dios promete enviar un libertador, Sansón, quien finalmente señalaría al libertador perfecto, Jesucristo. Matthew Henry nuevamente dice, el primer versículo nos da un breve relato
como ya hemos encontrado muchas veces, de la gran aflicción en que se hallaba Israel, la cual dio ocasión para que Dios levantara un libertador. Hicieron lo malo, como ya lo habían hecho ante los ojos del Señor, y entonces Jesús los entregó como ya lo había hecho en manos de sus enemigos. Aquí vemos un ejemplo de un pacto de obras bajo el cual Israel vivía. Haz esto y vivirás, y no lo hagas y morirás. Israel no guardó las estipulaciones del antiguo pacto, y Dios los castiga y los entrega en manos de sus enemigos. Pero aún esto apunta, mis hermanos, a algo mayor, al nuevo pacto. Un pacto establecido sobre mejores promesas. Un pacto incondicional para el pueblo de Dios. Un pacto que es guardado por el Hijo de Dios. En el nuevo pacto el mensaje es este. Esto ya ha sido hecho por usted y reciba y viva eternamente. Tenemos que entender, sin embargo, que Dios disciplina a sus hijos. Sí, es una disciplina paternal que viene sobre su pueblo del pacto para su arrepentimiento y restauración. La confesión, nuestra confesión de fe en capítulo 5 enseña esto. Que Dios a veces deja a sus hijos por un tiempo en tentaciones y en la corrupción de sus propios corazones para castigarlos por sus pecados, humillarlos, llevarlos a depender más de Él y hacerlos más vigilantes contra el pecado. De manera que todo lo que sucede a sus escogidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Y esto mismo lo encontramos en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Pero ahora la cámara del texto cambia. Dejamos por un momento la nación entera y entramos en un hogar. En medio de una nación rebelde, perversa, Dios nos muestra una pareja. Volviendo ahora al capítulo 13, eso nos lleva a la pareja o esta pareja piadosa en su esterilidad. Versículo 2 del capítulo 13. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. Se nos presentan dos personajes, Manoah y su esposa, cuyo nombre no se nos da. Él era de la tribu de Dan, y Dan significa hueso o juicio. El nombre Manoah significa descanso o reposo, así como Noé. Y aunque no sabemos el nombre de la esposa de Manoah, se nos dice que era estéril y no tenía hijos. Solo tenemos que pensar en otras figuras significativas que vinieron de un vientre estéril: Isaac, Jacob, Samuel y Juan el Bautista. Pero la identidad de esta pareja no es su esterilidad, sino su identidad como hijos de Dios, aquellos que tienen fe en las promesas de Dios. Y hay aquí un llamado para nosotros como padres. Sean padres que se aferren a Cristo. Sean padres dados a mucha oración. Padres cuyas vidas estén marcadas por la piedad. Y que procuremos inculcar en nuestros hijos, si el Señor se complace en concedérnoslos, el Evangelio de Jesucristo y la necesidad de la fe. Y mis hermanos, ese llamado a la paternidad no surge en el vacío. Está arraigado
en el propósito misericordioso de Dios. Antes de que Manoah y su esposa criaron a un hijo, Dios ya había hablado una promesa. El versículo 2 termina con una imposibilidad humana. El versículo 3 comienza con intervención divina. Ve allí en tercer lugar la promesa de un libertador consagrado. Los versículos 3 al 5. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebes vino, ni sidra, ni comes cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Vean, Manoah y su esposa reciben una promesa. Un mensajero se les aparece, el ángel de Jehová. Juan Gil dice que apareció en forma de hombre, pero no era un mero hombre, ni un profeta del Señor, ni un ángel creado, sino el no creado, el ángel del pacto, el Hijo y el Verbo de Dios, quien muchas veces apareció en forma humana, pues se dice que su nombre es admirable, que hace cosas maravillosas y es llamado Jehová. El ángel de Jehová es Jehová el Hijo. Ahora debemos tener cuidado de no usar este pasaje como una promesa vacía para todos los que no pueden tener hijos, asegurándoles falsamente que tendrán un hijo por un pasaje como este. Mis hermanos, la esterilidad viene del Señor. Aún esta dolorosa providencia está bajo la mano soberana y sabia del Señor. Y el Señor está cerca de aquellos que no pueden tener hijos. Él da una medida especial de su presencia a quienes están en esta condición. Y es un nuevo llamado a confiar en el Señor que da y quita. El mayor regalo, mis hermanos, en esta vida no son los hijos, sino el don de Dios mismo. El Señor no se ha olvidado de usted. Así que cobre ánimo. Cobre ánimo, querido santo cansado. Tenga esperanza en Dios y en su gran misericordia. Y en lugar de amargarse o resignarse, diga: Señor, tú sabes lo que es mejor. Tú conoces mi corazón. Tú conoces mis deseos, pero sobre todo mi deseo es por ti y porque se haga tu voluntad. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Pero noten, mis hermanos, también como este nacimiento nos hace mirar más allá de Sansón, hacia Cristo. Aquí Dios interviene soberanamente y promete un hijo que será apartado para él y que comenzará a salvar a Israel. Pero Sansón solamente comenzaría esa obra. Él nunca podría completarlo. Y así aún desde su nacimiento, Sansón nos hace esperar a un libertador mayor. Siglos después, otro nacimiento sería anunciado por un mensajero celestial. Y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Sansón comenzaría a salvar a Israel de los filisteos. Y Cristo salvaría a su pueblo de sus pecados. Sansón era un libertador imperfecto y temporal. Cristo es el libertador perfecto y eterno. Después de la promesa, aquí en el versículo 3, la esposa de Manoah recibe instrucciones del ángel de Jehová. Y noten nuevamente que el ángel se aparece solamente a la mujer, no a Manoah. Ve allí, versículos 4 y 5. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comes cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo.
y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Bueno, aquí viene la pregunta. ¿Qué es esto? De que él será nazareo para Dios desde el vientre. Pensando en número 6, si usted puede estudiarlo más tarde, pero un nazareo era uno que hacía un voto al Señor, un voto legítimo. Era alguien separado o consagrado al Señor, alguien especialmente santo y apartado. Simbolizaba estar completamente apartado para el Señor. Y su madre tenía que negarse a sí misma y procurar que tanto ella como su esposo obedecieran al Señor. Ahora vemos en cuarto lugar la persuasión de la fe. Ve allí versículos 6 y 7. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comes cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Ahora, mis hermanos, piensen en lo que sucede aquí. Muy interesante, ¿verdad? Ella llega a la casa y dice: amor, hoy apareció un varón de Dios. Su rostro era como el de un ángel. Y Manoah probablemente piensa que increíble. ¿Y cómo se llamaba? Y ella dice: ay, no le pregunté. Todos los esposos sintieron esto, ¿verdad? Casi se puede oír a Manoah diciendo: amor, eso era lo único que necesitaba saber. Al menos fue honesta, ¿verdad? Desde el principio. Pero ella, vea, ella le relata todo lo que el ángel de Jehová le había dicho, con exactitud, con precisión, con reverencia, sin añadir nada y con fe. Y esto realmente es la fe verdadera. Diferente de la mayoría de Israel, creyendo por la fe en las promesas de Dios, por la fe obedeciendo desde un corazón sincero que desea honrar al Señor y darle gloria en todo. Por la fe cambiando la manera de vivir, por la fe dedicando a su hijo al Señor. Esto es fe, no incredulidad, no dudar, sino confiar con plena certeza en cada palabra del Señor. Pero hermanos, hermanas, qué importante es para nosotros vivir de la misma manera. No necesitamos que se nos aparezca un ángel. Tenemos algo mucho más seguro, la palabra de Dios. Hermanos, el problema nuestro no es que Dios no haya hablado. El problema muchas veces es que nosotros no escuchamos lo que ya ha dicho. Y la manera en que tratamos nuestras Biblias nos muestra si tenemos fe o incredulidad. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo Eterno, la palabra, el Verbo, ha venido a nosotros por medio de estas santas Escrituras. Todo lo que necesitamos en esta vida para todo conocimiento salvador, fe y obediencia está aquí. No me diga que tiene fe si ni siquiera está dispuesto a tomar su Biblia cada mañana y leerla. No me diga que cree en las promesas de Dios si no tiene idea de cuáles son. El pueblo de Dios se distingue por oír, recibir, creer y atesorar la palabra de Dios. Y esto también viene a nosotros en la palabra predicada, el medio principal de la gracia. Así que pregunto: ¿ama usted la palabra de Dios? ¿Desea conocer más de su contenido? ¿Está usted viviendo cada día en las Escrituras como si dependiera de ellas? Hermanos y hermanas, escúchenme, atesoren la palabra de Dios.
Devoren la palabra de Dios. Moren en la palabra de Dios. El famoso consejo de Charles Spurgeon. Visiten muchos buenos libros, pero viven en la Biblia. Esposos, que ustedes laven a sus esposas con esta palabra. Que sus hijos oigan mucho de ella de ustedes. El Señor ciertamente va a bendecir esos esfuerzos. Hermanos, ese es el patrón de la fe que vemos en esta mujer. Oír la palabra, creer la palabra, obedecer la palabra y descansar en el Dios que habló. Y cuando la fe recibe la palabra de Dios, ¿qué hace? Ora. Eso es precisamente lo que hace Manoah. Y eso nos lleva ahora al quinto y último lugar, la petición de un hombre justo. Ahí vea versículo 8 conmigo. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Padres creyendo en las promesas de Dios. Y noten la disposición de Manoah. Padres que modelan aquí que no lo que yo quiero para mi hijo, sino lo que tú quieres, oh Señor. Ven otra vez y enséñanos. Versículo 9. Y Dios oyó la voz de Manoah. Y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Mis hermanos, Dios oye las oraciones y las responde conforme a su voluntad. La oración eficaz del justo puede mucho. La única diferencia aquí es que Manoah ora para que el ángel de Jehová venga a ambos, pero el ángel de Dios solo viene a su esposa. Tal vez esta vez para que ella pueda preguntarle por su nombre. Versículo 10. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer. Y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Una respuesta muy interesante. Él dice: yo soy. Es como si el Cristo preencarnado permitiera que un suave destello de su identidad eterna brillara por un momento. El mismo que después diría antes que Abraham fuese: yo soy. El mismo que se encontró con Moisés en la zarza ardiente y declaró su existencia eterna, ahora está delante de Manoah en forma humana y responde sencillamente: yo soy. Cuando él dice yo soy, el velo se levanta por un momento. El ángel de Jehová no es otro que el Hijo eterno, el Cristo preencarnado. Versículo 12. Entonces Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Oír, recibir, creer y descansar en las promesas de Dios. Manoah ahora responde de la única manera apropiada, sometiéndose a la palabra del Señor. No discute con la promesa de Dios, ni intenta mejorarla. Más bien ahora cúmplense tus palabras. Su preocupación no es la especulación, sino la obediencia. Vea, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Noten la respuesta del Señor. No añade nuevas instrucciones. Simplemente dirige a Manoah a lo que ya había revelado. La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Hermanos, muchas veces
Nosotros hacemos exactamente lo mismo que Manoah. Pedimos al Señor que nos muestre qué debemos hacer cuando Él ya nos lo ha dicho. Es como un hijo que pregunta, papi, ¿qué quieres que haga? Y el padre le responde, hijo, lo mismo que te dije hace 5 minutos. Muchas veces, hermanos, hacemos esto con el Señor, ¿verdad? Señor, muéstrame tu voluntad. Señor, dime qué debo hacer. Señor, dame dirección. Y ciertamente hay momentos cuando debemos buscar sabiduría del Señor para tomar decisiones. Pero muchas veces no necesitamos una nueva revelación. Necesitamos obedecer la revelación ya que tenemos. Quiero saber cómo debe amar a su esposa. Bueno, Dios ya ha hablado. ¿Cómo debe criar a sus hijos? Dios ya ha hablado. ¿Cómo debe tratar a sus hermanos en la iglesia? Dios ya ha hablado. ¿Cómo debe luchar contra el pecado? Dios ya ha hablado. ¿Cómo debe vivir en santidad? Santidad, Dios ya ha hablado. Hermanos, muchas veces el problema no es que no conocemos la voluntad de Dios. El problema es que no estamos obedeciendo lo que ya sabemos. Eso es lo que vemos aquí. Manoah pide instrucción y el Señor sencillamente lo lleva de nuevo a su palabra. Guardará todo lo que le mandé. La voluntad de Dios no necesita revisión, ni aclaración, ni suplemento. Necesita obediencia cuidadosa. El énfasis recae en esta frase repetida. Todo lo que le mandé, que lo guarde. Y las promesas de Dios siempre van unidas a los mandamientos de Dios. Y la fe recibe ambos con humildad. Aquí vemos el patrón de la fe verdadera. Oír la palabra de Dios, recibirla, creerla como verdadera y descansar en ella con una confianza obediente. Y esto ahora nos lleva directamente a nosotros, a manera de aplicación para esta mañana. ¿Qué quería Dios que tomemos de este sermón? ¿Qué quería Dios que hagamos? ¿En qué áreas necesitamos someternos al Señor? Bueno, permítanme darles algunas aplicaciones para esta mañana. En primer lugar, recuerde que uno mayor que Sansón ha venido. El Señor Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, quien tomó carne, nació de una virgen, vivió una vida perfecta y murió una muerte suficiente. Necesitamos un libertador, uno que no solamente nos libre de enemigos terrenales, sino de nuestro mayor enemigo, nuestro propio pecado. Por eso le pregunto, ¿está usted creyendo y descansando solamente en Cristo Jesús para su salvación? Estimado amigo, escúcheme. Usted no tiene esperanza fuera de Él. Venga a Él. Beba del agua viva. Aliméntese del pan de vida. Y queridos niños, también escúchenme. Ustedes también necesitan creer en este Jesús. Ustedes también necesitan ver su necesidad de un Salvador. Confíen en Él. Y la segunda, ¿está su vida marcada por la obediencia como la de Manoah y su esposa? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Es su deseo obedecer a Dios no para ganar algo de Él, sino para agradar a su Padre? Hermanos, nuestro Padre no es difícil de agradar. Él no nos manda cosas que no podamos obedecer con la ayuda del Espíritu Santo. No es algo inalcanzable, sino que por la fe podemos esforzarnos por obedecer a nuestro Padre Celestial. Y hacemos esto aferrándonos a su palabra. Tercera, no recibimos visiones ni visitas de ángeles porque tenemos la palabra de Dios, la cual significa que la palabra de Dios es suficiente. Y como vimos en el texto, debemos vivir para Dios
No lo que yo quiero, sino qué quiere el Señor. Muchos nunca hacen esta pregunta. ¿Qué desea el Señor de mí? ¿Qué quiere que estudie? ¿Dónde quiere que trabaje? Ore esto constantemente. Señor, ¿qué quieres de mí? Además, tenemos que entender que aún nuestros hijos pertenecen a Dios, no a nosotros. No a nuestra ambición como padres. Hermanos, tenemos aquí un modelo de fe. Confiando en las promesas de Dios, sin dudar y cultivando la comunión con Dios. Todo esto por lo cual debemos esforzarnos todos los días. Y finalmente debemos esforzarnos por la santidad. Cuando el ángel de Jehová dice, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, o sea, todo lo que le mandé que lo guarde, nos recuerda que la fe nunca está separada de la obediencia. Las promesas de Dios llaman a una vida santa. Y noten que este encargo se le da a Manoah, estableciendo la responsabilidad espiritual del esposo en el hogar. No para dominar, sino para velar amorosamente para el alma de su esposa y guiarla en los caminos del Señor y también por los almas de sus hijos. Debe guardar su hogar procurando que la palabra de Dios sea atendida, modelada y obedecida. Tal liderazgo no es duro ni controlador, sino cuidadoso, reverente y responsable, porque el esposo dará cuenta a Dios de cómo pastoreó a aquellos que fueron confiados a su cuidado. Mis hermanos, lideren sus hogares. Abran la palabra de Dios. Enseñen a sus familias las cosas de Dios. No dejen la formación espiritual de sus hijos en manos de otros. Que sus hijos los vean orar, los escuchen hablar de Cristo y sepan que la palabra de Dios gobierna su hogar. Críen a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, ustedes no pueden darles un corazón nuevo, eso es cierto. Solamente Dios puede hacer esto. Pero sí pueden poner la verdad delante de ellos día tras día. Pueden enseñarles las Escrituras, orar por sus almas, corregirlos con amor y señalarles continuamente a Cristo. Sean fieles con las personas que Dios ha puesto bajo su cuidado. Hermanos y hermanas, que el Señor nos haga un pueblo como Manoah y su esposa, que oigamos su palabra, creamos su palabra, obedezcamos su palabra y descansemos en el Dios que ha hablado. A ti, oh Señor, sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Y oh Señor, ayúdanos a atender a ella diligentemente a día de hoy. Obra en nosotros fe, paz, amor y celo por tu santo nombre, oh Señor, y las cosas de Dios. Que podamos glorificarte en todo, incluso en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en la manera que vivimos juntos con esas personas preciosas para nosotros. Oh Señor, reconocemos que somos pecadores. En cada momento de nuestras vidas necesitamos tu ayuda, tu perdón. Necesitamos tu limpieza. Pero, oh Señor, ¿cómo queremos crecer en la santidad? Escúchenos. Ayúdanos a ser más fieles en nuestros deberes, en las cosas que día tras día tenemos que hacer. Ayúdanos a siempre tener la mente puesta en Cristo y la eternidad. A no olvidar las cosas eternas y a no vivir para este mundo.
Perdónanos nuestros pecados, oh Señor. Incluso ahora oramos para que tú salves a muchos aquí hoy en día. Confiamos en la obra de Cristo y nos presentamos delante de ti en los méritos de Él y oramos en el nombre de Él estas cosas.